¿Cómo están? Bienvenidos al Arquimundo de Permega Red. Como les dije, en abril iba a salir la nueva versión de 5. Estaba ocupado todo el día, me estoy dando un poquito de tiempo para ver. Vamos a ver estas primeras impresiones. Voy a actualizar, simplemente dándole ahí. A ver, que descargue y vuelvo. Bueno, lo primero que te pide es actualizar algunos ítems. Los ítems de personas. Voy a actualizar todo. Finalizo. Me voy a ir a una escena. Digamos que esta, no, una escena que me permita trabajar. Esta. Ok. La primera, la que está. Ya vamos a ver. Vamos a ver acá. Ah, voy a borrar este pasto. Assets. Modelos. Vamos a ver. Ahí está. Creo que es este. Muy bien, está mezclado con otro pasto. No, eso es todo. Ya. Entonces, ¿qué nos permite hacer ahora? Lo primero que me salta a la vista es este icono de acá, agregar dispersión. Voy a decir seleccionar el material o seleccionar modelo. En este caso, vamos a ver con modelo, a ver acá, no. Vamos a decirle seleccionar material. Perfecto. Ok. Ahí le voy a crear dispersión. Y por acá me indica que tengo que colocar archivos activos de naturaleza. Vamos a ver algo que se note. Vamos a ver este. Sería exactamente lo mismo que teníamos antes. Vamos a los tres puntitos para ver qué opciones tenemos. Nos dice que es el 100%. Vamos a las opciones de distribución. La densidad. Muy bien. Vamos a las opciones de transformación. La escala está yendo de 80 a 120. Vamos a bajar esta escala. Digamos que de 80 acá. A 50. Incluso más pequeño quisiera. 50 acá. Y 25 acá. Ahora sí, ya me parece que el tamaño está bien. Randomización de rotación está perfecto. El offset me parece que está bien. Entonces vamos a subir la distribución. Un poco más. No sé este parámetro para qué puede servir. Vamos a bajar esto un poquito. Ahí. Ok. Vamos a sumar otro pasto. Digamos que este. Entonces se han puesto 50-50. Vamos a sumar este otro pasto más. Y se ha puesto a 33 cada pasto, ¿no? Vamos a ver la transformación. Necesito sumarle un poco más de pasto. Y podría bajar un poco este
El 01 y el 09 es el que no me interesa tener tanto. ¿Cómo hago para bajar por los porcentajes? Vamos a ver. Se va poniendo exactamente el mismo porcentaje. Pero yo de estos quiero colocar menos. Escala. Ahí puedo ir bajando, ¿no? Un 20%. Eso es. En rate, entonces se puede cambiar en este valor. Aquí también un 20%. Perfecto. Y la escala aquí puedo subirla a un 150. Y aquí también la escala la voy a subir a un 150. Todo es bastante intuitivo por lo que estoy viendo. Muy bien. Quiero distribuir más. Que se llene un poco más. Voy a ver cómo se ve así. Vamos a ver. Algo más que quiera cambiar. Nada más, eso está bien. Ahí está. Aquí el problema es que se están entrando los pastos aquí al borde. Pero después de eso, el pasto se ve muy bien. Que obviamente no está pensado para esto, ¿no? Está pensado para distribuir vegetación más alta. Pero las opciones y demás son básicamente lo mismo. Interesante. Esto es ya solamente por este scatter. Ya vale la pena la actualización. ¿Qué más tenemos por acá? En activos nos han prometido activos nuevos, todos los modelos. Esto es low poly. Después algunos que no sé si son nuevos. Esto no lo recuerdo. Tampoco. A él no lo recuerdo. Y poco más, ¿eh? Sí, ya de aquí empiezo a ver conocidos. Y en cuanto al render, vamos a ver que una prueba de render. Vamos a ver su calidad, 16.9. Ok. Velocidad de movimiento 6, dice. Eso no había antes. Y vamos a decirle 2K. El renderizar y vamos a ver qué tanto tarda. Voy a nombrarlo cualquier cosa. No me está dejando colocar la separación. Está ok. Ahora sí. Muy bien, veamos cuánto tarda. Supuestamente el render se tenía que ser mucho más rápido, por lo que veo está así, está bastante veloz. No le noto el gran cambio. Siempre he estado bordeando los 2 minutos más o menos. Mi máquina, si no recuerdo mal. Obviamente depende de la escena.
el tiempo estimado restante ya lo ha dejado de considerar. Ahí está, y va bajando. No voy a cortar el video para que esto tenga credibilidad. Sí, yo creo que se va a tomar sus 2 minutos como siempre. Ok. Minuto 30. Vaya, sí. Sí bajó. Bajó un poquito. Ahora en la calidad. Sí, es cuestión de configuraciones, pero tenemos una opción más para mejorar los pastos, ¿no? En realidad para distribución. Está muy bueno. Bueno, ese es mi primer contacto con D5 2.7, que lo estaba esperando un montón. No ha habido tantos cambios como pensé. Está muy parecido todavía a la anterior versión. Y eso es bueno. Es bueno que no pateen el tablero y hagan cambios acá. Todo esto funciona muy bien. Y si ya lo que ya funciona muy bien, pues no hay que tocarlo. Eso es video cortito de primeras impresiones de 5.2.7. Bueno, ¿de qué van los assets que he preparado ahora? Son en 29 sofás. Entre butacas y sofás pequeños, grandes, medianos, hay de todo. Todos con una muy buena calidad, como ya saben. También saben que el 20% va a estar disponible el link a solo comentario. Comentan el video y me piden acceso al link que está en la descripción. El 80% lo pueden encontrar en mi Patreon, junto con un montón de librería más, incluso librería para Lumion. Después, una vez que llegue a cierta cantidad de comentarios, de likes y de vistas, bueno, en realidad de vistas y de likes, voy a poner el 80% disponible acá también en la descripción. Para eso tienen que volver a comentar, para volver a pedir. Pero eso, si es que llega, ¿no? Si es que llega a los objetivos, que estoy pidiendo 70 likes y 700 vistas últimamente. No es nada, pero pues a la gente no le interesa. Y no se llega al objetivo y ya está, no hay problema. Eso es, sin más. Nos vemos en un siguiente domingo. Chao. Curso de Archicad 27. En este curso aprenderás desde cero la forma correcta de usar Archicad. Aprenderás con un ejemplo práctico que te servirá de base para tus proyectos siguientes, creando una plantilla donde tendrás ya configurado desde las líneas hasta los cómputos métricos y el presupuesto. Puedes adquirirlo en 2 plataformas. La primera es Patreon con una suscripción mensual y la segunda YouTube con un solo pago sin límite de tiempo. Si necesitas más información, comunícate por WhatsApp.